de las cuestiones más analizadas con respecto particularmente a los personajes de Shakespeare es la idea de la conciencia de los personajes, ¿sí? Freud va a estudiar sobre todo los monólogos de los personajes de Shakespeare para pensar cómo se construye la conciencia humana, ¿no? Y Harold Bloom, un crítico estadounidense, un crítico literario, escribió un libro que se llama Shakespeare, la invención de lo humano. La hipótesis de Bloom en ese libro es que a partir de Shakespeare, a partir de la escritura de Shakespeare, el ser humano empieza a pensarse a sí mismo y empieza a reflexionar de una manera distinta a cómo lo hacía antes, ¿no es cierto? Por eso Shakespeare, para él, inventa lo humano, inventa la forma de la humanidad, ¿no? Un poco exagerado, pero sí me interesa revisar eso, particularmente, y tomando como ejemplo en realidad, porque esto lo podemos analizar en la mayoría de los monólogos de Shakespeare, particularmente en el monólogo de Claudio, ¿sí? El monólogo de Claudio en el acto 3, ¿sí? Acá, según esta edición, está en la escena número 3, pero es en este momento en el que el rey ha estado hablando con Rosencrantz y Guildenstern, después habla con Polonio y después se queda solo. Es justo antes de que Hamlet entre y piense que lo puede matar en ese momento, pero decide no matarlo porque cree que está rezando, ¿no? Es justo antes de ese momento. Les leo entonces el monólogo. ¡Ay, el hedor de mi ofensa llega al cielo! La maldición primera y primordial cae sobre ella, el fratricidio. No puedo rezar, aunque nada deseo más. Mi culpa es más fuerte que mi necesidad. Como un hombre que debe acometer 2 tareas. No me decido por cuál empezar y a las 2 descuido. Pero aun si esta mano estuviera espesa de sangre fraterna, ¿qué? ¿No hay en los dulces cielos lluvia suficiente para dejarla blanca como la nieve? ¿Para qué sirve la piedad si uno puede enfrentarse cara a cara con la ofensa? ¿No rezamos para no caer en la tentación o si caímos para ser perdonados? La frente bien alta entonces, lo pasado pisado. Pero ay, ¿qué oración podrá servir en mi caso? Perdóname mi crimen infame. No puedo pedirlo, porque todavía disfruto de todo aquello por lo cual lo cometí. Mi reina, mi propia ambición y mi corona. ¿Puede uno pedir perdón aferrado al botín? En las corruptas corrientes de este mundo, la recamada mano del crimen puede correr a la justicia del medio y con la ganancia malavida comprar la ley. Pero allá arriba no hay fraude. Nuestras acciones se muestran en su verdadera luz. Debemos dar la cara por nuestros pecados y atestiguar contra nosotros mismos. ¿Qué entonces? ¿Qué me queda? Ver si algo puede el arrepentimiento. ¿No era que todo lo podía? Sí, uno puede arrepentirse. Qué situación espantosa. Hay corazón más negro que la muerte. Hay alma empantanada, que cuanto más lucha por liberarse más se hunde. Ángeles, ayúdenme. Dóblense rodillas testarudas y tú, corazón con cuerdas de acero, ablándate como los tendones de un recién nacido. Quizás haya una esperanza. Fíjense cómo este monólogo que empieza, el hedor de mi ofensa llega al cielo, termina con quizás haya una esperanza, ¿no? Todo esta reflexión del personaje, lo que está intentando hacer es consolarlo, ¿no es cierto? Consolarse a sí mismo. Claudia empieza a hacerse estas preguntas para permitirse, de alguna manera,
perdonarse o cuestionarse si va a ser perdonado, ¿no? Porque de ninguna manera quiere renunciar a los beneficios que obtuvo gracias a ese pecado cometido, ¿no es cierto? Ese pecado tan grave como es el fratricidio. Entonces, a mí me gusta ese monólogo, me parece muy interesante, porque ahí podemos ver cómo en el mismo devenir del pensamiento del personaje, ¿no? Que es un devenir discursivo. El pensamiento es discursivo, el pensamiento es textual, el pensamiento se hace con palabras, ¿no? Ese devenir y con esos recursos, ¿no? Que son recursos de la retórica, ¿no? Como la pregunta retórica, ¿no? Ese uso de la lógica, a él le permite que ese monólogo que empieza diciendo que el hedor de su crimen no puede soportar el hedor de su crimen, ¿no? Que eso se relaciona directamente con lo que decíamos de algo huele a podrido en Dinamarca, ¿no? El hedor de su crimen termina diciendo quizás haya alguna esperanza, ¿no? Eso es bien interesante y ustedes pueden revisarlo en otros monólogos, ¿no? Sobre todo en los monólogos, en los soliloquios, ¿no? En los monólogos en los que, en estos parlamentos extensos en los que el personaje está hablando solo, ¿no? Porque también están aparte los monólogos que vendrían a ser estos parlamentos extensos, ¿no? Les podemos decir a los dos monólogos, pero también dentro de los monólogos podemos diferenciar a los que son monólogos y a los que son soliloquios, ¿no? Estos monólogos vendrían a ser estos extensos parlamentos en los cuales un personaje habla solo, pero le está hablando a otro personaje. O sea, solamente habla él, solamente habla este personaje, como en el caso, por ejemplo, cuando Gertrudis le relata a Laertes la muerte de Ofelia, ese es un monólogo, ¿no es cierto? Pero ahí ella le está hablando a Laertes, está hablando ella sola, solamente ella habla, pero le está hablando a Laertes. En cambio, en este caso, ¿no? Y en otros de Hamlet también hay varios parlamentos extensos de Hamlet, los personajes están hablando de alguna manera consigo mismos, ¿no? Entonces ahí es cuando se genera esta cuestión que plantea Bloom, que el hombre empieza a pensarse de otra manera, ¿no? Y cómo en la escritura de Shakespeare eso se ve muy claro en esos fragmentos.